Kabú tenía la esperanza de que la muerte llegara para liberarlo antes de que experimentara el destino horrible de un rehén no redimido. Algunos hombres de su tribu habían sido tomados como esclavos por este jefe cruel, y varios de ellos fueron acusados de hechiceros, y Kabú los vio literalmente ser despedazados por aquellos salvajes y enfurecidos borrachos. Pero en esos momentos él se hallaba enfrentando una situación aún más diabólica. Anticipando la posibilidad de que el padre de Kabú no volviera, ya habían cavado una fosa. Si el castigo final no persuadía a que se hicieran otros pagos, lo enterrarían vivo hasta el cuello. Por la fuerza abrirían su boca, le untarían con melaza para atraer a las hormigas de un hormiguero cercano. El tormento resultante solo le prepararía para el acto final, cuando a otra clase de hormigas, la temida marabunta, se le permitiría devorar su carne poco a poco. Estas hormigas han sido el terror de África tropical. Cuando una columna de ellas estaba en marcha, solían destruir todo ser viviente que encontraran en su camino. El acto final de la tortura era obvio. Luego, cuando las hormigas ya hubiesen limpiado los huesos de la víctima hasta no dejar ni una partícula de carne, su esqueleto sería colocado frente a la choza reservada para el sacrificio de las víctimas como simple recordatorio a todo futuro deudor. Al ser echado sobre las dos vigas dispuestas en forma de cruz para su flagelación final, Kabú perdió toda esperanza de rescate y sus fuerzas lo abandonaron, anhelando solo la ayuda que la muerte le ofreciera. De pronto, algo muy extraño sucedió. Una gran luz, como la de un rayo, irrumpió sobre él. Los que estaban a su alrededor quedaron enceguecidos por ella. Una voz audible que parecía venir de lo alto le ordenó levantarse y huir. Todos oyeron la voz y vieron la luz, pero no vieron a ningún hombre y no lograban entender de qué se trataba. Al mismo tiempo tuvo lugar una de esas sanidades instantáneas que la ciencia no puede explicar ni negar. En un abrir y cerrar de ojos, Kabú recobró sus fuerzas. No había comido ni bebido en todo el día, sin embargo no sintió hambre, sed o debilidad. Saltando, obedeció a esa voz misteriosa y huyó de los consternados enemigos con la velocidad de un ciervo. ¿Cuál era el origen de esa luz misteriosa que le había traído nuevas fuerzas y libertad? Kabú no lo sabía, ni podía imaginarlo. Nunca había escuchado del Dios cristiano. Nada sabía de hechos especiales de la divina providencia. Nunca había escuchado acerca de un Salvador que una vez fue puesto como prenda en rescate por muchos. Este príncipe terrenal, que pocos momentos antes había estado colgado de 2 vigas en cruz para su tortura final, jamás soñó que un príncipe celestial había sido también aprisionado, burlado y golpeado, padeciendo una muerte degradante después de una lenta tortura sobre 2 maderos en cruz. Pero lo que Kabú sí sabía era que un poder invisible y misterioso había venido para rescatarlo. Unos instantes atrás había estado mal herido, enfermo, sin fuerzas siquiera para erguirse, y ahora estaba huyendo a toda velocidad. Era viernes el día de su huida, y Kabú nunca lo olvidó. Lo llamó su día de liberación.
y durante el resto de su vida festejó aquel evento ayunando todos los viernes sin tomar agua ni alimento. Una vez libre, Kabú se escondió en el hueco de un árbol hasta que cayó la noche para eludir a sus perseguidores. Entonces se dio cuenta de que había escapado de la muerte para precipitarse a una situación no menos grave. Estaba solo en la selva, donde nadie podía tener la esperanza de sobrevivir por mucho tiempo, sin armas, sin tener a quién recurrir, sin saber a dónde dirigirse. Su situación era desesperante. No se atrevía a regresar a su tribu porque de hacerlo traería sobre su pueblo la venganza del conquistador enfurecido. Tampoco podía ser visto por miembros de otras tribus, pues le devolverían a su opresor a cambio de una fuerte suma que generalmente se pagaba por un rehén escapado. En tan difíciles circunstancias ocurrió otra vez algo sobrenatural. En esas regiones la selva aún de día es oscura y de noche imposible de penetrar. Sin embargo, la misma luz bondadosa que había inundado el escenario destinado para su ejecución volvió a brillar en derredor suyo. Mucho tiempo atrás, viajando en otro tipo de desierto, una compañía de hombres liberados también gozó de una guía similar cuando el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Éxodo 13:21. Sin poder explicar la naturaleza de aquel fenómeno, Kabú vio su camino iluminado. Y él necesitaba esta luz como lo necesitaron los hijos de Israel. Los incontables peligros de la selva le acechaban, pero más aún que la mirada feroz de los leopardos y a la ponzoña de las serpientes, Kabú temía a los seres de su propia especie. En las selvas de esta región tan vasta vivían algunas de las razas más primitivas del mundo, entre quienes el canibalismo era una práctica generalizada. Caer en sus manos hubiera significado un fin horroroso. Y a través de todos estos obstáculos y peligros, la luz bondadosa fue guiando a Kabú. Con su ayuda, de noche veía lo suficiente como para juntar frutas y raíces para alimentarse y para cruzar lagos y ríos donde se distinguían los ojos brillantes del cocodrilo en acecho. Durante el día siguió escondiéndose en los troncos de los árboles para evitar a los vigías de las aldeas. Después de caminar muchas noches, Kabú llegó a una plantación en las afueras de una ciudad junto a un río. Hasta ese momento no se había encontrado con un solo ser humano. Tampoco hubo guía alguno que lo dirigiera a través de la selva hasta aquel lugar. A primera vista, comprobó que aquella no era una aldea nativa, sino una población extranjera, peculiar del hombre blanco. Hubiera temido acercarse a los edificios si no hubiese visto a uno de su propia tribu Cru trabajando a cierta distancia. Kabú se le acercó y se enteró, para su gran alegría, que no había caído en manos de esclavizadores, sino de liberadores de esclavos. La luz misteriosa lo había guiado a una colonia cerca de Monrovia, la capital de Liberia. Para poder apreciar esta tercera manifestación del favor divino, debemos recordar que en ese tiempo casi toda Liberia era una jungla, dominada por la ley de la selva. Cuando Kabú llegó a Monrovia, este era el único baluarte importante de la civilización en el país. De esta manera, Kabú fue guiado a comunidad que, de entre miles, podía brindarle verdadera seguridad. Fue también un día viernes, su día de liberación,
cuando Kabú salió de la jungla a salvo y encontró aquella aldea semanas después de haber huido de la muerte.